Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24. He comenzado una serie que se llama El corazón del servicio. Y en estos pasajes del 19 hasta el terminar el capítulo 2, hay dos ejemplos muy bonitos de personas que nos ayudan a entender cuál es el corazón del servicio. Déjenme darle lectura del versículo 19 al 24. Y la palabra de Dios dice de esta manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Hermanos, el corazón de un siervo, primera parte. Hermanos, Timoteo es un ejemplo para nosotros de servicio. Timoteo es un ejemplo de servicio para nosotros. La semana pasada, las predicaciones pasadas, nuestro hermano Humberto ha estado hablando acerca del servicio. Y Pablo se mostraba a él y les decía a los de Filipos en esta carta que él había entregado todo por el servicio a Cristo y a ellos. ¿Sí? Y él los animaba dándoles su ejemplo. Pero hermanos, no nada más Pablo era el ejemplo a seguir, sino que Timoteo, hermanos, es un ejemplo a seguir. ¿Y por qué Timoteo es un ejemplo a seguir? Hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 19 dice: espero en el Señor enviarlos pronto a Timoteo, para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Pablo les escribe a los filipenses que para él el estado de los hermanos, el estado espiritual, anímico de los hermanos, para él era un buen aliento, un buen confort. Eso le alegraba al apóstol Pablo. El saber cómo estaban las iglesias, el saber cómo estaban los hermanos. Eso alentaba al apóstol Pablo, y él dice: y he querido enviarles a Timoteo porque no veo a otro con el mismo anhelo, con el mismo corazón, por la misma obra de Cristo. Hermanos, la obra de Cristo no nada más es venir a la iglesia, platicar 2, 3 cositas, unas 2, 3 palabras e irme. El servicio a Cristo va más allá de leer tu Biblia diario, de estarte congregando. El servicio a Cristo va más allá, hermanos, es interesarnos también por el bienestar de los hermanos. No nada más físico, espiritual, anímico. Y Timoteo es un ejemplo del apóstol Pablo. Y el primer ejemplo que nos da Timoteo a nosotros es que él tenía el mismo anhelo de servir a la obra. Él mismo tenía el mismo anhelo que el apóstol Pablo de servir a la obra. Hermanos, en el versículo 22 dice el apóstol Pablo: ya conocéis los méritos que como hijo a padre ha servido conmigo. ¿Por qué? Aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué Timoteo
tenía el mismo anhelo por el servicio a la obra del Señor. Porque él lo aprendió de su discipulador, del apóstol Pablo. Él lo aprendió del apóstol Pablo y de lo que Dios hacía con él. Hermanos, algunas preguntas. ¿Cómo has servido a Cristo hasta este día? ¿En verdad has servido a Cristo de todo tu corazón? ¿Te has preocupado por la obra de Cristo y no nada más por cumplir reglas para Cristo? Hermanos, vamos a ir respondiendo estas preguntas y espero usted las vaya respondiendo conforme vayamos avanzando el mensaje. Timoteo, hermanos, es un ejemplo de tener un anhelo por servir a la obra. Timoteo, esta palabra es alegría, un mismo sentir, esta palabra ánimo. Y Timoteo había aprendido de Pablo ese anhelo. Hermanos, ¿cuántas veces de nosotros nos hemos preocupado por el bienestar de cada uno de nosotros? No por el que le cae bien. No, vamos a generalizar. ¿Cuánto usted ha puesto su corazón para el servicio a Cristo? No nada más para el que tiene a un lado, sino para todos. Timoteo aprendió del apóstol Pablo. Aprendió del apóstol Pablo ese servicio de entrega, de servicio, de poner su corazón hacia las cosas de Cristo. Y aquí podemos nosotros sacar algo muy importante para nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos discipulando a alguien? ¿Cuántos de nosotros estamos discipulando a alguien? ¿Cuántos de nosotros estamos dejando ser discipulados? No me lo responda, respóndaselo usted. Pero si tú estás discipulando a alguien, ¿cuál es tu corazón hacia aquella persona que estás discipulando? ¿Qué le estás enseñando a tu discípulo? ¿Solamente llegar? Abran sus Biblias, abran el libro del discipulado, bla, 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 terminamos, hasta luego. ¿Qué estamos enseñando tú que estás discipulando a alguien? ¿Estás reflejando a tu discípulo el anhelo por el servicio a Cristo? Más que una enseñanza, hermanos, que no es mala, es bueno, es enseñarle a nuestros discípulos el servicio a Cristo, hermanos. Que nosotros transpiremos el anhelo por el servicio a Cristo. Me da mucha tristeza ver siempre en las iglesias, no tengo una estadística, pero en mi cabeza yo creo que tengo el 3% de los que sirven con un buen corazón hacia Cristo. ¿Ustedes creen que si el apóstol Pablo no había puesto su corazón en la obra y le haya reflejado ese anhelo por la obra de Cristo a Timoteo, Timoteo lo iba a aprender? ¿Cómo ven? ¿Qué se responderían ustedes? No, hermanos. ¿Cuántas gentes tienen 7, 8, 10, hasta 30 años y no tienen ni siquiera un pelo del anhelo por servir a la obra de Cristo? Eso Timoteo lo aprendió del apóstol Pablo y de lo que Dios hizo en la vida de Timoteo. ¿Tú eres un Timoteo o eres un apóstol Pablo? ¿Qué eres? Tú también, el que está siendo discipulado, también tiene que aprender del que le discipula. Pero, hermanos, si el que discipula llega, no, hermanos, he tenido ganas de renunciar a esto, hermanos. Viera qué pesado es esto.
Vieran que... ¿Qué va a decir tu discípulo? No, pues yo no le entro. Nomás sumo una lista más en la... ¿Cómo se le llama? Se me fue el nombre. En la membresía de una iglesia. Sumo un número más en una membresía de una iglesia y punto. No, ese no es el asunto, hermanos. El asunto es que tú como discipulador necesitas poner y reflejar todo tu anhelo. Pero también el que está siendo discipulado, hermanos, y tiene un discipulador de esa manera, exhórtelo. Hermanos, tú eres el que me estás enseñando. Y vienes y te derrotas. No, no puede ser. ¿O se vale? Los que ya estamos discipulando, necesitamos reflejar el anhelo por Cristo. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Tienes el mismo anhelo que el apóstol Pablo, que Timoteo? ¿Tienes ese mismo anhelo por el servicio a Dios? Y hago una otra pregunta: ¿estás discipulando a alguien? ¿Cristo nos mandó a qué? ¿A hacer un número más en la membresía de la iglesia? No, ¿verdad? ¿Qué nos dijo en Mateo 28? No levante la mano, pregúnteselo usted en su corazón. ¿Cuántos discípulos tiene usted con los que está trabajando? Y mire, voy a ser condescendiente con los que tienen 2 años en Cristo. Y me estoy yendo un poquito largo. Tú que tienes más de 3 años en Cristo, ¿estás enseñándole a alguien? Si no le estás enseñando a alguien, ¿por qué no le estás enseñando a alguien? ¿No tienes el corazón para la obra? ¿No tienes el anhelo de preocupación por las almas? ¿Por tus hermanos en Cristo? Pero aquí también, hermanos, entra la responsabilidad del que es discipulado. ¿Sí? El que es discipulado debe de también, si su discipulador le refleja el grande anhelo, el grande amor por servir, ¿qué esperas para seguir su ejemplo? ¿Qué esperamos? ¿Que seamos como el Señor Jesucristo? ¿A la perfección? ¿Qué esperamos? Hay un punto que voy a hablar más adelante, pero reflexiona en esto. ¿Tienes el ánimo para la obra? ¿Tienes la preocupación por los hermanos? El apóstol Pablo dice que Timoteo es del mismo ánimo para la obra que él. Preocuparse por los demás. Regresamos a Filipenses, hermanos. Número 2, Timoteo es un ejemplo de servicio porque pone su interés por los demás. Timoteo pone el interés por los demás. ¿Por qué? Dice Pablo después, dice, y que tan sinceramente se interese por nosotros. Ese sinceramente es algo que es genuino, que no tiene doble cara, que tiene solamente una cara. Eso es lo que significa sinceramente. Y hermanos, y se interese es una palabra muy interesante aquí. ¿Sí? Es una palabra muy importante aquí. Significa estar ansioso, que había una preocupación. Voy a hacer una pregunta. ¿Creen que esta ansiedad y preocupación de Timoteo, como el apóstol Pablo, es un pecado? ¿Creen que es un pecado? No, no es un pecado. Es la demostración, hermanos. Es el verdadero corazón de interesarse por alguien que ni él mismo conoce.
pero que dice, que sabe que son cristianos. El miércoles daba una meditación terminando la historia del, ¿cómo se llama? Del buen samaritano. Y no hice una pregunta al final. Y la pregunta que iba a hacer es, ¿tú quién eres? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién eres? ¿El levita, el sacerdote o el samaritano? Timoteo se interesaba por los hermanos. Había una carga de Timoteo por los hermanos. Había una carga completamente por el bienestar de otros. Pregúntate a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la carga por un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que empezaste a sentir carga por la situación de otro hermano? Hermanos, no solamente económica, ¿sí? Por su situación espiritual. ¿Cuándo te interesaste por la situación espiritual de otro hermano? Eso es lo que Timoteo también sentía. Ese es el contexto en el que Pablo está hablando. Timoteo es un reflejo de mí, el cual se interesa y tiene una carga por los hermanos. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo estaba en la cárcel sufriendo? Ay, pobre de mí, Pablo, pobre de mí. No, él sufría por los hermanos en Filipos, en Gálatas, en Corintio. Él sentía una carga por el bienestar de los hermanos. Por eso él quería enviar a Timoteo. ¿Cuántas veces te has preocupado por tu hermano? ¿Cuántas veces has tenido una carga? ¿No dice la Biblia que llevar las cargas unos de los otros? Esta carga de Timoteo no es un pecado, hermanos. Es un ejemplo que nos habla de la sensibilidad que tienes hacia tus hermanos en Cristo. Es una sensibilidad, hermanos, por interesarte. Pregúntate también, o preguntémonos a nosotros, ¿de verdad me intereso de tal manera que me cargo por el bienestar de los hermanos? ¿Por el bienestar espiritual? Pregúntese, ¿o nada más está pensando en usted? ¿O nada más está pensando en lo que a usted le sucedió? Por ejemplo, a mí, ¡ay, mi pie! ¡Ay, mi pie! No, hermanos. A lo mejor y sí, pero es quedarnos ahí. No, hermanos, tenemos que tener carga por los hermanos. Le voy a hacer una pregunta y contéstela en su corazón. ¿Cuántos hermanos usted ha visto que ya tienen mucho tiempo sin venir ni comunicarse con nadie? ¿Le ha marcado para preguntarle cómo está? ¿O nomás dice, pues no quieren estar? A lo mejor y no quieren estar, pero preocúpate. Ya si la persona te dice, no me interesa, no quiero, muy bien, seguir orando a lo mejor por la salvación de esa persona. Sí, hermanos, no, o estoy bien mal, apedríenme si estoy mal. ¿No? Entonces, ¿cuándo vamos a poner carga o dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros con ese punto? ¿Te interesas de verdad por los demás? ¿Te interesas por tu hermano en Cristo? ¿Tienes una carga de verdadmente por la obra de Cristo? Timoteo se preocupaba.
Segunda cosa que aprendemos de Timoteo. ¿De dónde lo aprendió? De Pablo, hermanos. De Pablo. Él es el reflejo del apóstol Pablo. De Pablo aprendió. Tú que discipulas a alguien, una vez más te hablo, ¿vas a mostrarle tu preocupación a aquel que le dice, ¿sabes que estoy preocupado por este hermano? ¿Te vas a preocupar? ¿O vas a decir, no son de nosotros? Y luego tocamos el versículo ese, salieron de nosotros, pero no están entre nosotros. Y ya te dijo esa persona que no quiere estar con nosotros. No, ¿verdad? Y decimos eso. Tenemos que, hermanos, ser sensibles hacia la necesidad espiritual de los demás, hermanos. ¿Usted cree que le preocupaba al apóstol Pablo? ¿Qué más le preocupaba al apóstol Pablo? ¿Le preocupaba la economía de la iglesia de Filipos? A lo mejor un 2%. ¿Le preocupaba físicamente a los hermanos cómo estaban? A lo mejor ahí un 50%. Pero un 100% les aseguro que la preocupación de estos varones era la espiritualidad de cada uno de sus hermanos. No nada más de la iglesia de Filipos, sino de todas las iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Y no nada más esas, si el conocer que había más iglesias, el preocuparse por cada uno de ellos. En sus oraciones usted dice, Dios, yo le pido por aquel hermano que lo veo triste, que lo veo pensativo, que lo veo así, Usted le dice a Dios, ¿se acuerda? Si no se acuerda, a lo mejor usted no está interesado por las demás personas. No, pues es que se me olvida. Bueno, a lo mejor es válido. ¿Qué va a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer? Sigamos el ejemplo de Timoteo, hermanos. Él aprendió muy bien del apóstol Pablo. Él aprendió muy bien del apóstol Pablo. Voy a hacer una pregunta, pero ¿usted cree que Humberto, José y un servidor no hemos reflejado un interés por la obra? Usted va a decir, pues mientras no nos reunimos, no. ¿Y usted cómo sabe? Muchos los fuimos a visitar, me visitaron, etcétera, que estamos aquí. Y como hablamos, no quiero decirlo, se lo iba a decir, pero iba a decir algo que no viene, sí viene al caso, pero no sería bien correcto. Hermanos, estuvimos, ¿verdad? Ya después yo me imposibilité completamente, pero llegaron algunos a mi casa y estuvimos estudiando también. Algunos hacían preguntas y me gozaba contestándolas, interesado por los hermanos. Entonces, hermanos, ese es un buen ejemplo de Timoteo. Tercer ejemplo de Timoteo para el servicio. Número 3, hermanos. Dice en el versículo 21, fíjense bien, antes del 21 dice, porque a ninguno tengo del mismo, estoy leyendo el versículo 20, porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hemos terminado ese asunto. Ese era Timoteo. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. El apóstol Pablo decía que Timoteo había renunciado a su propia vida para seguir la obra de Cristo. Y le dice a los filipenses, tristemente, que hay dentro de la iglesia personas que no se interesan por los demás, sino que buscan un
beneficio propio. Que solo buscan un beneficio propio. Lo dice en el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. No hay necesidad de meternos al griego para definir este punto. No hay necesidad. En otras palabras, busco lo que a mí me conviene y no lo que le conviene a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le conviene a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Qué es lo que le conviene? No lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué será eso, hermanos? Lo que no es de Cristo Jesús. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que muchos solo vienen y buscan un interés propio y no un interés por el servicio a Cristo. Hermanos, el evangelizar es algo que le interese a Cristo. ¿Sí? Voy a ir de arriba abajo, hermanos. Sí, ¿verdad? Pero hay muchos que no lo hacen. No les importa lo que quiere Cristo. Muy bien. ¿Será de Cristo el tener comunión unos con otros? Te voy a hacer una pregunta. ¿Has tenido comunión con todos? ¿Con todos? ¿Tú que estás desde acá hasta acá? ¿Y de acá a acá? ¿Sí has tenido comunión con todos? ¿Y qué creen que le conviene a Cristo? ¿Que nada más se enfrasque allá, se enfrasque acá y se enfrasque allá? ¿Eso le convendrá a Cristo? No, le conviene que todos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que servir en recoger las sillas, en poner las mesas, en hacer la comida, en todo eso, es algo que le convenga a Cristo? Entonces, ¿qué hará una persona que busca lo suyo propio en estas cosas que he dicho? ¿Qué hará una persona que busca lo suyo propio? ¿Qué creen? Pues que me sirvan, que otros hagan la labor. Yo nada más vengo y escucho la predicación y punto. Y mi vida no la vivo, no, nomás vengo y oigo y ya. Ese es interesarse por lo suyo propio. Y no solamente eso, hermanos. Muchos hacemos o ayudamos por recibir algo de otra persona, ¿sí o no? Lo dije afirmativo, a ver qué decían, hermanos. No veo que nadie dijo nada. Pero tristemente pasa así. Muchos hacen cosas por recibir de algo. Muchos sirven a personas por recibir un beneficio. Ese no es un servicio a Cristo, ese es un servicio hacia ti. Solamente así. Otros buscan un prestigio. Otros buscan un reconocimiento. Otros buscan que los alaben. Sí, buscan un lugar, pero buscan el lugar sin interesarse por la obra de Cristo. Y esas personas parece que trabajan en el Evangelio, pero ¿saben qué? A la larga se van. A la larga se van. Es duro el trabajo, hermanos, no es cualquier cosa, por eso viene del Espíritu Santo, las fuerzas. Y cuando alguien viene por interés propio, por buscar algo, termina yéndose, hermanos.
¿Por qué? Porque si no viene de Dios esas fuerzas, de un buen servicio a Cristo, Dios no te va a respaldar. ¿Me la creen o no? Tristemente, hoy en día, en algunas iglesias, muchos pastores buscan su beneficio propio. Buscan su beneficio propio. En estos días que prohibieron juntarse las iglesias, ¿qué creen que había en los anuncios de la página esta, de los videos? Venga, aquí está el número para que usted deposite su ofrenda, y aquí pactos, diezmos, ofrendas, ¿cómo se llaman las otras cosas que dicen? Se me fue. Primicias. Y nunca les dijeron, hermanos, Dios les bendiga, nos interesamos por lo suyo. No. Si no recibimos dinero, ¿de dónde vamos a sostener? Bueno, ¿que no es Dios el amo de la iglesia? ¿Para qué preocuparnos por eso, hermanos? ¿No es mejor preocuparnos por esto y buscar el beneficio de Cristo? Pero muchos buscamos lo que nosotros andamos queriendo buscar, el prestigio. Miren, muchos jóvenes que entran a los seminarios, ¿saben para qué entran? ¿Saben para qué entran a los seminarios bíblicos? ¿No se imagina para qué entran a los seminarios bíblicos? ¿Sí? ¿No saben para qué entran? Para agarrar la labor de pastor. Sí, déjeme decirles, sí. Ellos ni siquiera entienden un llamado de Dios al pastorado, pero dicen, voy a ir a prepararme. Bueno, no en todos los casos es, ¿verdad? Tampoco voy a generalizar. Y lo aclaro para que no me malentiendan. Y muchos ni siquiera entienden el llamado de Dios al servicio, pero dicen, yo voy al seminario. Y a veces en el seminario se dan cuenta que ni siquiera han nacido de nuevo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué? Yo me voy a preparar porque quiero ser pastor. Pero ni siquiera en el transcurso del seminario me di cuenta que yo no había nacido de nuevo. Tengo varios testimonios de misioneros y de pastores que me contaron eso. Me contaron, ¿qué estaban buscando? Su beneficio propio. ¿Qué estás buscando tú, hermano? ¿Qué estás buscando en Cristo? ¿Qué estás buscando? ¿Tu bienestar? ¿Lo que a ti te conviene? Es que a mí no me conviene evangelizar, no me quiero arriesgar. ¿Estás buscando lo que es de Cristo? No, estás buscando tu bienestar, lo tuyo propio. Vas a discipular. No, yo no quiero batallar con la gente. No, el tratar con la gente, no es bueno. ¿Qué estás buscando? ¿Discipular angelitos? ¿Discipular angelitos? No, hermanos, si tú buscas lo que te conviene, no estás sirviendo a la obra de Cristo. No estás sirviendo a la obra de Cristo. Si tú buscas, no, pues ahora llegué tarde y ahora me voy a sentar con este hermano, no me cae bien. Voy a poner unas sillas allá atrás y me voy a apartar. ¿Qué estás buscando, hermano? Cuando haces eso, ¿buscas lo tuyo o buscas lo que le conviene a Cristo? ¿Qué será eso, hermanos? ¿Qué será eso? Yo nada más, aquí. No, hermanos, necesitamos interesarnos por la obra del Señor. Evangelizar, discipular, hermanos, congregarnos, leer nuestra Biblia, orar unos por otros.
servir dentro de la iglesia. Para eso Dios nos dio dones, para servir, para ocuparlos para los demás, ya lo hemos hablado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a encerrar en buscar lo que a ti te conviene? ¿O qué? ¿Qué estamos buscando, hermanos, cuando nosotros servimos al Señor? ¿Cuál es tu corazón al servicio? ¿Cuál es tu corazón cuando tú sirves? ¿Cuál es tu corazón? ¿Lo haces por conveniencia? Cuarta cosa que podemos aprender de Timoteo. Cuarta cosa que podemos aprender de Timoteo, hermanos. Versículo 22 de Filipenses 2. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como ya lo dijimos, Timoteo sirvió al lado de Pablo. Él aprendió mucho del apóstol Pablo. Él era un reflejo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les dice a los de Filipenses que él sirvió como un hijo hacia su padre. Hermanos, aquí voy a decir dos cosas. Hoy en día hay dos cosas en este punto. Muchos de los pastores o ahora pseudoapóstoles dicen: usted me tiene que llamar padre. ¿Sí sabía? ¿No sabía? Me tiene que llamar papá. ¿Sí? Y lo hacen para una manipulación. Siempre va a ser una manipulación. Pero también tenemos otro extremo, hermanos, tenemos otro extremo en donde no hay relaciones dentro de la iglesia, en donde no tenemos relaciones con los hermanos. En mi tiempo que empecé en Cristo, los discipulados eran como lo dije al principio. Te daban un librito, llegaba la persona. Bueno, para colmo, a mí nadie me discipuló. Sí, para colmo de las iglesias. Pero bueno, yo me fijaba que llegaba el librito, oraban al principio, contestaste las preguntas, bum, 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 y muy bien. Así, hermanos, les voy a decir, y de mi corazón se los voy a decir porque yo lo vi. Terminaban, cerraban la Biblia y decía: hermano, nos vemos el domingo o nos vemos la semana que entra. ¿Será todo el discipulado eso? ¿Es todo el discipulado? ¿Eso es todo? ¿Ustedes creen que así se hacían relaciones? ¿Qué crees, Josué, tú? Carlos, ¿qué crees tú? No, hermanos, no hay nada de relaciones. Ese es el otro extremo. No hay relaciones dentro de la iglesia. Pero para nosotros, hermanos, tenemos que buscar ese equilibrio que nos lleve a una práctica moderada en este asunto. En el tiempo del apóstol Pablo y de nuestro Señor Jesucristo, alguien que era discipulado abandonaba a su familia por ir a seguir las enseñanzas del maestro. ¿Sí sabían eso? ¿Sabían eso? En los tiempos del apóstol Pablo y de
Padre y de nuestro Señor Jesucristo, así era el discipulado. Así eran los discípulos con su maestro. Ellos dejaban todo y seguían al maestro para aprender de él. Bueno, hoy en día no estamos en ese contexto. ¿O aplicará en nuestro contexto ese punto? No. Vivimos bajo una cultura diferente. Pero entonces, ¿cómo podemos aplicar lo que el apóstol Pablo dijo? Él ha servido como hijo a padre. Y luego dice, los méritos, hermanos, los méritos de él. O sea, sus credenciales del servicio a Cristo o al Señor, era haber servido con Pablo, servido Timoteo con Pablo como un padre a hijo. Hermanos, a lo mejor no vamos a poder hacer lo que se hacía en aquellos tiempos, pero podemos hacer, hermanos, pero sí, lo que sí podemos hacer es empezar a hacer relaciones, hermanos. Muy bien, llegar al discipulado, tenerlo. ¿Y cómo estás, hermano? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué de esto? ¿Qué del otro? Oye, ¿no es diferente? ¿No es diferente? Miren, a veces se lleva uno 20 minutos o media hora en dar la lección y pasan horas platicando con los hermanos, haciendo relaciones íntimas, hermanos. A lo mejor no van a ser como hijo a padre, pero lo que sí quiero aplicarlo es a que nosotros empecemos a tener relaciones con nuestros hermanos. Hermanos, tú que estás discipulando a alguien, tú que discipulas a alguien, ¿tienes el tiempo para invertirlo con tu discípulo? ¿O nada más tienes el tiempo para llegar, la lección y vámonos? O a veces puede ser llegar, dar la lección e invitarse a su casa unos a otros a comer. ¿Verdad que sí? No, a veces tiene que ser el mismo tiempo del estudio. Pero hermanos, la tristeza que me da es que no tenemos relaciones. Hermanos, como discipuladores y como discípulos, tenemos que empezar a hacer relaciones, hermanos, con nuestros hermanos. En otras palabras, la comunión con los hermanos no solamente es el domingo. La comunión con los hermanos no solamente es el domingo. No es nada más el domingo. ¿O nada más somos hermanos en Cristo aquí el domingo? Y voy a decir, no los invito a mi casa porque está muy lejos. Pero a veces con un pariente mío, dice, vive él por acá por El Dorado, y me dice, no, es que tu casa está bien lejos. Y luego dice, mi esposa le dice, pues la misma distancia es de su casa a mi casa y de mi casa a su casa. ¿Verdad que sí? Hermanos, necesitamos fomentar esa relación unos con otros. Hermanos, pero también tenemos que tener cuidado dentro de estas relaciones. Tenemos que tener cuidado dentro de estas relaciones. Las relaciones padre e hijo, hermanos, son, bueno, hablando de una familia funcional, bíblica, ¿verdad? Tiene que ser buena. ¿Sí? ¿Cómo? De enseñar, de aprender, de disciplinar y de entender. ¿Verdad que sí? Es una familia funcional. Cuando tú tengas
relación con los demás hermanos que sea para edificación, para conocer y para exhortación y para conocerse. El problema es cuando se conocen y se reúnen para cosas no sanas. ¿Sí me doy a entender? Para empezar para hablar de doble sentido. Para esto, tenemos que ser muy sabios. ¿Cómo va a ser nuestra relación? ¿Una relación constructiva o una relación destructiva? También tenemos que tener, hermanos, estas relaciones tienen que hacernos conocernos bien. Hermanos, no estoy diciendo a lo mejor con intimidades muy profundas, ¿sí? Porque hay intimidades muy propias de la persona, pero se tiene que agarrar la confianza, hermanos, ¿sí? Pero tenemos que conocernos bien. Hermanos, tenemos que evitar que las relaciones discípulo a discipulador nada más sean con un interés. ¿Sí? Tenemos que cuidar que sea nada más un interés o que no lleve un interés. Pues yo voy a discipular aquí a Manuel para que me lleve las donas todos los días y no me cobre. No, puede pasar, hermanos, puede pasar. Todos hermanos, ahí está la exhortación para Manuel, ¿verdad? Nada te creas, Manuel. No, hermanos, es que a veces las relaciones que se forman, a veces llevan una ligera conveniencia. Tenemos que evitar, y esto ya trasciende más a lo que es discípulo y discipulador, a todos nosotros. Tenemos que tener cuidado de que las relaciones que fomentemos con los demás estén basados en círculo social, en círculo económico y en círculos culturales. ¿Me doy a entender? Tenemos que evitar que nuestra relación dentro de la iglesia se hagan círculos sociales. Este es de mi clase social, con él me voy a juntar, él se viste como yo, él habla como yo y yo me voy a juntar porque él es igual que yo. ¿Sí? O este tiene la misma economía que yo, compra lo mismo que yo, tiene el dinero para comprar los carros que yo compro, tiene todo el estatus para yo relacionarme con este. Pues mira, este es de barrio y voy a juntarme con puros de barrio y este vive en Bernardes, yo con puros de Bernardes y este vive aquí en el centro de Guadalupe y yo ahí en el centro de Guadalupe o allá en Colinas del Padre, con puros de allá. No, no es por usted, ni por ti, Carlos. Es por hablar. ¿Sí? Cuidémonos que nuestro servicio de hijo a padre o relaciones dentro de la iglesia sean con estos motivos. Y tener cuidado que nuestras relaciones sean con preferencias. Este siempre me hace reír. Este siempre me cae bien, ahí voy a estar con él. Y nada más voy a ir a buscar a tal persona porque ahí él para mí es mi ídolo. Pregunta, ¿eso es sano para la comunión de la iglesia? Pues yo nada más invito a tal hermano porque es con el único que tengo relación. Muy bien, arrepiéntete. Hay muchos más.
Hay muchos más. Hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestra comunión dentro de la iglesia. ¿Cómo aprendemos de nuestros discípulos? Hermanos, si tú estás discipulando a alguien y tienes alguna de estas perspectivas que hablé al último, tienes que arrepentirte. Porque tanto tenemos que estar con el que vive en Bernardes, como el que vive en Guadalupe, como el que vive en la comarca, como el que vive por allá, como el que vive en la Limantur, como el que vive donde sea. Hermanos, si tú nada más buscas un estatus social, arrepiéntete, porque tenemos que estar con el que sea, hermanos. Tenemos que estar con el que sea. Hermanos, a veces somos prejuiciosos. Y los prejuicios nos evitan estar con otra persona. Aguas con los prejuicios. Aguas con los prejuicios, hermanos. Ciertamente el trabajar con gente es difícil, pero no es imposible. Una vez, no sé si es pastor o no sé qué sea él, el hombre, él decía en una reunión que tuvimos, él decía muy firmemente, no, es que trabajar con gente es dificilísimo. Y entonces, ¿dónde está tu labor como hijo de Dios? Yo por eso llego y me voy. Por eso llego a la iglesia y me voy. Esa es la relación, hermanos. Eso es aprender como hijo a padre. Ahora, padres, voy para allá. Ya hablé de la comunión con los hermanos y evitar varias situaciones. Pero padres, lo voy a aplicar así, padres. ¿Cómo estás discipulando a tu hijo? Padres, ¿cómo están discipulando a sus hijos? De verdadmente Timoteo y Pablo son un ejemplo. Uno aprendió del otro. ¿Tu hijo está aprendiendo de ti lo bueno o está aprendiendo de ti lo malo? ¿Qué dices? ¿Cómo está tu discipulado dentro de tu hogar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo haces cuando puedes? ¿Lo haces cuando se me da la gana? ¿Cómo está tu discipulado, hermanos, dentro de tu casa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? A lo mejor los que tenemos hijos chiquitos no somos exentos. ¿Sabían que empezamos a hacer relación con nuestros hijos desde pequeños? Y empezamos a enseñarles desde pequeños. Tristemente, hermanos, que tu discipulado con tus hijos sea para bien y no para mal. Porque aquí son las dos cosas, o es para bien o es para mal. Hermanos, nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Timoteo era el ejemplo de aprender de alguien que no era su padre, pero que fue el apóstol Pablo, y Pablo lo consideró como un hijo, y yo me atrevo a decir que Timoteo lo adoptó como su padre. Por esa relación tan bonita y estrecha que tuvieron. ¿Estás realizando estas relaciones dentro de la iglesia? ¿O vas a caer en lo que les acabo de decir que tenemos que evitar? Pues yo no voy a invitar al hermano José Luis porque Natán es bien tremendo. ¿Será válido? Con razón. Bueno, regresamos a Filipenses, hermanos. Y versículo 23.
Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. El apóstol Pablo estaba esperando cómo iban sus asuntos. El momento en que recibiera la respuesta, porque él estaba en la cárcel, en cuanto él recibiera la respuesta del gobierno romano, él inmediatamente iba a enviarles a Timoteo. Pero antes de eso, él describió las credenciales de Timoteo, hermanos. Él les describió las credenciales de Timoteo en el servicio hacia Dios. Para que cuando llegara Timoteo, ellos entendieran que era un siervo de Dios. Para que ellos entendieran que sus intenciones de Timoteo, por ser un jovencito, eran las mismas que el apóstol Pablo. En otras palabras, Timoteo iba a ser un embajador con sus credenciales, que Pablo les envía desde antes. ¿Cuáles son tus credenciales, hermano, para el servicio a Dios? ¿Será tener el anhelo por las almas? ¿Será el preocuparte por tu hermano o por tus hermanos? ¿Será renunciar a tu propia vida para interesarte por toda la obra de Cristo y a servir para los demás como hijo a padre con esas relaciones? ¿Cuáles son tus credenciales hasta ahora? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Eres un ejemplo de servicio? Y si no lo eres, ahí tenemos uno. Bíblico, un ejemplo bíblico de una persona que entregó su vida completamente a Cristo. ¿Estás dispuesto a servir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a servir de todo tu corazón y todo tu anhelo a nuestro Señor Jesucristo? ¿O vamos a seguir justificándonos? ¿Vamos a seguir poniendo pretextos? ¿Vamos a seguir en lo mismo? Hermanos, Dios nos está hablando por medio de estas predicaciones. Iglesia Bíblica Zacatecas, Dios nos está hablando por medio de estas predicaciones. Y ya llevamos varios tiempo hablando del servicio. Y lo he tocado el miércoles y no es por intención, hermanos. Dios nos está impulsando a de verdadmente poner nuestro corazón al servicio. No una religiosidad. No nada más venir a cumplir una religión. No, al servicio. Que nuestro corazón esté en el servicio. Y el servicio no nada más en las prácticas religiosas, es en el interés que tenemos unos por los otros. ¿Te interesas uno por otro? ¿Se interesan uno por otro? Hermanos, qué bonito sería que todos estuviéramos en el mismo canal para servir a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos diferentes personalidades, pero eso no nos impide tener relación para servir a Cristo. Eso no nos impide. ¿Sí? Vamos a orar.